Gloria al Señor. Os invito a abrir la palabra en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, y vamos a leer los versículos del 19 al 21. Primero de Reyes, ahí tenemos el texto en pantalla, capítulo 19, versículo 19. Y dice la palabra del Señor: partiendo él de allí, está hablando de Elías, partiendo Elías de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar un momento. Señor, estamos delante de ti necesitados de tu toque, de tu obra. Dale forma a nuestro corazón. Moldéalo, Señor, como tú quieres que sea, porque en eso está nuestra felicidad. Esa es nuestra salvación. Que tú nos transformes a la imagen de Cristo. Usa tu palabra en esta mañana una vez más para quitar lo que sobra, para poner lo que falta. Bendice a tu pueblo. Señor, que esto no sea un discurso, sino un encuentro contigo, una experiencia contigo. Verdadero culto en tu presencia. Visítanos, Señor, y haznos bien, en el nombre de Jesús. Os invito a considerar 4 rasgos del carácter de Elías que destacan en este texto. Por supuesto, habría mucho que decir sobre Eliseo también, pero quiero centrarme exclusivamente en Elías. Podríamos hablar del valor de Eliseo, de su prontitud para responder al llamado de Dios, de su radicalidad al responder al llamado de Dios. Pero, como digo, en esta mañana quiero centrarme en Elías. Estamos en medio de una serie que hemos titulado Elías, un hombre a contracorriente, y quiero enfocarme en estos rasgos del profeta Elías. El texto comienza diciendo que partiendo él de allí, partiendo Elías de allí. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde partió Elías? En el último mensaje de esta serie vimos el desplome del profeta Elías, el hundimiento, por así decirlo. Cuando él supo que la reina Jezabel había jurado por sus dioses acabar con su vida, se quedó sin aliento, se le cayó el alma a los pies, porque después del episodio de Carmelo, donde Dios había manifestado su poder de una manera extraordinaria, lo que cabía esperar, lo lógico era pensar que se inauguraba un tiempo nuevo de avivamiento y de reformas espirituales en la nación de Israel, pero no fue así. Su gozo en un pozo. El mensaje de la reina fue para Elías como una patada en el hígado, le sacó el aire. Fue un jarro de agua fría y Elías se vino abajo y se dio a la fuga. No solamente estaba triste por la dureza de los líderes, sino que entiendo que estaba profundamente decepcionado consigo mismo, porque él era un hombre que conocía a Dios. Él había sido testigo de los milagros de Dios. Él había visto la gloria de Dios en el Monte Carmelo. Y sin embargo, ahora, sencillamente, no quiere seguir. No quiere seguir. Quiere tirar la toalla, quiere morirse. Quiere morirse. Y viéndose así en esa situación, sin ningún ánimo, sin ganas de luchar las batallas de Dios, se tira debajo de un enebro y le dice: basta, Señor, quítame la vida. Yo soy uno más del montón. No soy mejor que mis padres. Parezco un meme, Dios. Sácame de aquí, dame la muerte. No pierdas el tiempo conmigo, búscate a otro que sea más digno, más bueno. Pero el Señor, hermano, en lugar de acabar con él, ¿qué hace? Le regala un buen sueño, le regala un pan cocido
sobre carbones calientes y un poco de agua. Y de esa manera trató con su agotamiento, porque entre otras cosas, posiblemente él estaba no solo física, sino mentalmente desgastado. Y el Señor refrescó su alma, inyectó nuevas fuerzas a sus lomos, y fortalecido de esa manera, Elías viajó hasta Horeb, hasta Sinaí, y allí pasó la noche en una cueva, y luego Dios le visitó. Y tuvo tratos con él. Y primero Dios arrancó sus miedos. ¿Cómo? Sacando músculo. Dios sacó músculo delante de su siervo. Lo apabulló con la gloria aplastante de su majestad. Para que Elías, temblando ante Dios, es decir, temiéndole al temible, ya no temiera delante de los hombres. Y después, desde el silbo apacible, trató con su desesperanza, con su frustración. En primer lugar, le aseguró que la causa de Dios no está perdida. Elías, yo llevo la sartén por el mango. Yo siempre tengo la sartén por el mango. El pecado es mucho, el pecado es grave, pero yo sostengo a mi pueblo, yo sé librarlos de tentación, yo soy capaz de conducirlos sanos y salvos hasta casa, y yo haré que queden en Israel 7,000 fieles sobre la tierra, que no doblen sus rodillas delante de Baal. En segundo lugar, Dios le dice, y tranquilo Elías, el pecado va a ser juzgado, nadie se ríe de mí. Nadie se burla de Dios. Yo voy a juzgar a la casa de Acab. Mis enemigos tienen los días contados. Y por último, el Señor le asegura que todavía cuenta con él. Elías, todavía hay misiones de las que quiero hacerte cargo. Ungirás a Hazael por rey de Siria, ungirás a Jehú por rey sobre Israel, ungirás a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Así que Elías, no te quites las botas todavía, no sueltes tu armadura. Retoma tu puesto, que te restauro y te envío. Dios le ha curado. Ha tratado con su agotamiento, ha tratado con sus miedos, ha tratado con su frustración. Le ha curado en Horeb. Y de allí partió Elías. Elías salió del retiro de Sinaí y puso rumbo a Abel Mehola, que es donde vivía Eliseo. Abel Mehola, por cierto, me encanta ese nombre. Significa la pradera de la danza. ¿No es bonito? Es bonito. Elías dejó la cueva, desanduvo el desierto, caminó 250 kilómetros hacia el norte en busca de Eliseo. Ahora, ¿qué hubiera pasado, hermano, si Elías hubiese dicho, oye, me encanta Horeb, me conviene de hecho quedarme en Horeb, voy a hacer una enramada aquí en Sinaí, porque me siento aquí tan cerca de Dios, y además aquí estoy fuera del radar de Jezabel, así que me voy a quedar en Horeb y me voy a dedicar a la contemplación. Yo quiero vivir aquí 1000 experiencias de fuego y de temblores y de vientos y de silbos apacibles. Me quedo aquí por encima del aire viciado de la ciudad. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si, queriendo quedarse con Dios, Elías se hubiese establecido en Horeb? Hubiera perdido a Dios. ¿Sí o no? Se hubiera quedado sin Dios, habría perdido la comunión con el Señor, habría perdido el disfrute de su presencia. Porque, hermano, apúntate esto en el corazón. A Dios solo se le puede disfrutar en estas coordenadas. ¿Dónde? ¿En el norte, en el sur, en el este o en el oeste? No, en estas coordenadas. Viviendo en la fe que obra por amor. En la fe que obra movida por el amor. Y hermanos, quiero decir algo, abundar un poquito en esto. La fe que no actúa no es fe. La fe que no actúa está muerta, es falsa. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obra. Venga. Es como decir, vamos a ver, farolero. ¿No? Vas de farol. Muéstrame tu círculo cuadrado, venga, que lo quiero ver. No existe. Muéstrame tu fe sin obra. No existe. Es un farol. Una fe que no tiene obra está muerta en sí misma. Es de plástico. Y Santiago sigue diciendo, yo te mostraré mi fe por mis obras. No por mi discurso. Con mis actos. Por mis acciones. Con mi estilo de vida.
Hermanos, la fe se demuestra andando. La fe se demuestra haciendo, viviendo. Por la fe, Abel adoró al Señor ofreciendo un sacrificio más excelente. Por la fe, Abraham dejó su tierra y llegado el momento ofreció a Isaac. Por la fe, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo la suerte de los hebreos a gozar de los privilegios de los egipcios. Por la fe, cuando Noé fue advertido acerca del diluvio y Dios le encargó construir una embarcación gigantesca en medio del llano, lo cual humanamente no tenía sentido aquello. El hombre de Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Noé por la fe? Noé no se puso a meditar ni decidió escribir un libro y andar de gira dando conferencias acerca de su increíble encuentro con Dios. No, engrasó sus herramientas, salió de casa, cortó madera, apiló madera, ordenó madera, ensambló madera y construyó el arca. Eso es lo que nos dice el escritor de Hebreos. Por la fe Noé construyó el arca. Obedeció. Así luce la fe. Si Noé no hubiera actuado así, no tendría derecho a decir que tenía fe en Dios. ¿Te lo imaginas? Soy Noé y tengo fe en Dios. Ah, sí. ¿Y eso qué significa? Que le creo, que confío en su palabra, confío en su carácter y en su palabra. Ah, entiendo. ¿Y cuál es su palabra? ¿Qué es lo que te ha dicho? Pues mira, me ha dicho que viene juicio sobre el mundo, pero además me ha dado una buena noticia de salvación para mí y para los míos y para todos cuantos quieran subirse al refugio que me ha mandado construir. Ah, vale. ¿Y lo estás construyendo? Bueno, no, todavía no. De momento solamente estoy creyendo. De momento solo estoy creyendo al Señor. La obediencia me la tengo que pensar. Pero bueno, al fin y al cabo la salvación es por fe, no por obra. ¿Te das cuenta de la trampa? ¿La salvación qué es? ¿Por fe o por obra? Por fe. Pero son los que hacen la voluntad de Dios los que viven para siempre. ¿No dice eso Juan, el apóstol Juan, en su primera carta? Es por fe, por supuesto. Pero la fe verdadera se expresa en una vida obediente. Si Noé hubiese dicho eso, hubiésemos dicho, querido Noé, crees que crees, pero tu fe es más falsa que un euro de madera. No es fe verdadera. Pues hermano, lo mismo ocurre con nosotros. Si nosotros no estamos ocupados en nuestra salvación, si no estamos construyendo el arca, por así decirlo, nuestra fe es imaginaria, es mera cháchara, es solo apariencia. El creyente obedece y su obediencia demuestra que su fe es verdadera. Elías, por la fe, partió de allí, partiendo él de allí porque tenía una palabra de Dios, porque tenía una comisión divina. ¿Y qué hizo? Salir, andar, se puso en camino, dejó el abrigo de Oreb, enfiló sus pasos hacia las brechas. Oye, gloria a Dios por las experiencias del monte. Gloria al Señor por las visitaciones que Él nos concede, por sus toques extraordinarios. Pero si nos quedamos en el monte y hacemos allí una enramada, esperando nuevas visiones, posponiendo la misión que nos encarga, nos vamos a quedar sin Dios y nos vamos a secar. La fe se demuestra partiendo, saliendo, dando paso, perdonando, dando de nuestros recursos, compartiendo la fe, sirviendo al cónyuge, sujetándote a tus padres, reuniéndote con el pueblo de Dios, reprendiendo a tu hermano cuando sea necesario, abrazando el llamado misionero, cerrando los ojos a la impureza, saliéndote de ese grupo de WhatsApp en donde solamente se vierte pornografía y tontería, siendo fiel a tu pacto matrimonial, tanto en actos como en pensamientos. La fe se demuestra haciendo. Y tal vez alguno de aquí tenga que reconocer que su fe no es verdadera. Que si esto es así, su fe entonces es solo carcasa. Y si tienes que reconocer eso, va a ser doloroso. Pero es mucho peor vivir engañado. Es mucho peor vivir engañado.
Es mucho peor irse al infierno cantando alabanza. Para Elías, regresar a Israel, hacerse esos 250 kilómetros al norte, no era simplemente un viaje largo, era un viaje muy peligroso. Recuerda que Jezabel había jurado matarlo. Y calculo que no habían pasado más de 3 meses desde esa amenaza. Tal vez para ti también partir sea arriesgado. Sea lo que sea que signifique partir para ti. Pero tal vez también sea arriesgado dar ese paso de fe. Pero hazlo, no tengas miedo. Porque si lo haces, si te mueves en esas coordenadas, si vives por esa fe que obra motivada por el amor, Dios estará contigo, su mano estará contigo. Por eso te pido que le ruegue al Señor, dame una fe que vibre en mis adentros, pero una fe verdadera, una fe que me movilice, una fe que me lance por la senda estrecha de la obediencia. Ese es el primer rasgo que quiero destacar del hombre de Dios. Elías es un hombre de fe. Pero además, en segundo lugar, Elías tiene un altísimo concepto del llamamiento de Dios. En Elías hay un ferviente aprecio del ministerio que ha recibido. Cuando Elías, fíjate, cuando él llega a Abel Mehola, la pradera de la danza, encuentra a Eliseo como arando, ¿no? Arando el campo con 12 yuntas de bueyes. ¿Por qué la Biblia nos da ese dato? La Biblia no se detiene a darnos un montón de datos porque sí. ¿Acaso importa lo de los bueyes? Pues sí, importa. Importa porque ese dato nos ayuda a entender que Eliseo no es un paria. Eliseo no es alguien sin oficio ni beneficio. Posiblemente Eliseo pertenece a una familia adinerada. Al parecer los bueyes son suyos. De hecho, cuando Elías lo llama, él sacrifica a 2 de ellos para invitar a su aldea a una barbacoa para de esa manera despedirse y celebrar su encomendación al ministerio. Y hermanos, tener 12 yuntas de bueyes, entonces, es como hoy tener una flota de tractores John Deere 3038E con cabina hipersilenciosa, con su conexión por satélite y todo eso. Lo que quiero decir, Elías es un hombre acomodado. Eliseo parece tener la vida resuelta. Vive en la pradera de la danza, vive en medio de sus parientes, tiene un trabajo noble. De nuevo ha vuelto a llover sobre la tierra y el futuro pinta bien. Sin embargo, Elías, usa tu imaginación, se acerca a él vestido de forma ruda, casi salvaje, y cuando está a la altura de Eliseo, echa sobre él su manto. Ahora, el manto es un símbolo del oficio profético y la autoridad que está ligada a ese oficio profético. Por tanto, echar el manto, ese gesto, significa 2 cosas. Por una parte, es un acto de investidura que implica tanto un llamamiento al ministerio como la señal de que va a haber una transferencia de autoridad espiritual. Y en segundo lugar, significa que Elías está dispuesto, con ese gesto, a acoger a Eliseo como discípulo suyo. Se le ofrece como un padre espiritual. Le comunica que él va a estar ahí para discipularlo, instruirlo, cuidarlo y llegado el momento, lanzarlo como una flecha al ministerio. Ahora quiero que pausen la escena. Dale a pausa. Eliseo, el hombre bien, el hombre acomodado, arando el campo, posiblemente la finca familiar. Elías, el hombre raro, por decir poco. Si yo pudiera entrar en esa escena y decirle a Elías, perdona, permíteme algunas preguntitas. ¿Qué crees que me respondería a Elías si yo le dijese, Elías, ¿estás en serio? ¿Estás en serio con esto? Elías, por favor, piensa un poco. Eres un proscrito. No te puedes ir mostrando por las plazas. Sobre tu cabeza pesa una sentencia de muerte.
Vives constantemente en los márgenes, de aquí para allá, ahora en Querib, luego en Sarepta, vienes del desierto, mañana no sabes a dónde vas a estar. ¿De verdad le estás pidiendo a este hombre que se vaya contigo? ¿De verdad le pides que deje su familia y su casa y su tierra, que renuncie a sus planes, que abandone su comodidad, que abandone su seguridad económica para seguirte a ti y convertirse así también él en el blanco de los odios de Jezabel? ¿Vas en serio, Elías? ¿Crees de verdad que tienes derecho a pedirle algo así a este hombre? Y otra cosa, Elías, ¿qué crees que te va a decir? ¿Qué crees que Eliseo te va a decir? Oh, gracias, Elías. Justo lo que estaba pensando. Tener un traje como el tuyo, vivir siempre con la maleta hecha y ser un mártir. Elías, piensa un poco. Dale una vuelta a esto. ¿Por qué no busca a alguien que no tenga tantas cosas que perder? ¿Por qué no busca a alguien, yo qué sé, que no tenga que renunciar a tanto? Esto es como pedirle a un cirujano de uno de los hospitales más prestigiosos del mundo que renuncie a su puesto, que renuncie a su sueldo, que renuncie a todos esos años en los que ha invertido tanto trabajo formándose y que se vaya a predicar a Corea del Norte, donde 5 minutos después de abrir la boca puede terminar en un campo de concentración por ser cristiano. Insisto, Elías, ¿es justo que le pida a Eliseo una cosa así? ¿Y crees que Eliseo va a decirte que sí? ¿Qué crees que me diría Elías si yo le preguntase esas cosas? Yo creo que por lo menos me diría 2 cosas. En primer lugar, me diría Israel, no hay un honor más alto que ser llamado al servicio de Dios. Como dijo Felipe Neri en el siglo XVI, si Dios te llama a su servicio, no te rebaje a ser el rey de Francia. Porque sería un rebajamiento. Eliseo no está recibiendo una multa, está recibiendo un ascenso. El llamado profético, claro, conlleva sacrificios, pero esos sacrificios son como los sacrificios que asume un aficionado de fútbol para ver a su equipo jugar la gran final. El partido se juega en otra ciudad, no le importa. Se mete 3 horitas de autocar hasta la otra ciudad. Hace frío en el estadio, pues se abriga. La entrada cuesta dinero, pues lo paga. El partido se prolonga hasta los penaltis, pues le roba el sueño 1 horita. Y después de gastarse el dinero y pasar frío y viajar en autocar y dormir poco, dirá que no ha hecho ningún sacrificio. No ha hecho ningún sacrificio. Fue un gozo estar allí y lo haría otra vez de 1000 amores. Eso mismo pensaba David Livingstone tras gastar su vida explorando África con el fin de abrir brecha para la predicación del Evangelio en ese continente. El 4 de diciembre de 1857, mientras hablaba a los estudiantes de la Universidad de Cambridge, él dijo lo siguiente, leo, la gente habla del sacrificio que he hecho al pasar gran parte de mi vida en África. La ansiedad, la enfermedad, el sufrimiento, el peligro, junto a la renuncia a las comodidades y caridades comunes de esta vida, pueden detenernos y hacer que el espíritu vacile y el alma se hunda. Pero todo esto es nada en comparación con la gloria que será revelada en y para nosotros. Nunca he hecho un sacrificio, termina diciendo. No fue un sacrificio. Hermanos, Elías no era ingenuo en cuanto al coste de ser un profeta en Israel en medio de un tiempo de apostasía. Elías sabía que, claro, había un coste, pero Elías tenía un altísimo concepto del llamado de Dios. Y por eso pasa junto a Eliseo y le echa su manto sin titubeo y sin complejo y sin pedirle perdón. No lo convoca como pidiéndole un favor, por favor, Eliseo. Lo convoca como el que le está dando un cheque en blanco. Y en segundo lugar, Elías me diría, está sonando el reloj de las 12. No sé de quién es. En segundo lugar, creo que Elías me diría algo así.
Tranquilo, Israel. Elías dirá que sí, dirá que sí. Si Dios lo está llamando, vendrá, vendrá. Aunque nadie le entienda, vendrá. Aunque le llamen imprudente, vendrá. Si Dios ha insuflado dentro de él ese anhelo sagrado, va a venir porque no puede hacer otra cosa, porque a partir de ahora todo lo demás le parecerá insulso. Ser el rey de Francia le parecerá poca cosa. No le sabrá nada, no le emociona. Esa carga profética será en él una pasión como un fuego ardiendo, metido en su hueso. Porque cuando Dios llama constriñe, cuando Dios llama seduce, cuando Dios llama atrae con cuerdas de amor irresistible. Hermano mío, si Elías no conociera de ese modo el llamado, si para Elías el ministerio fuese como una formalidad, como básicamente una responsabilidad, una gran responsabilidad, Elías no hubiera actuado así. Si lo hubiera pensado, hubiese sido renuente a desafiar a Eliseo a esa vida profética. O tal vez al ver la radicalidad de Eliseo, que ya ves, mata 2 bueyes, con el arado hace leña y prepara la barbacoa para sus vecinos, manifestando que por cuanto ha recibido un llamado, él está dispuesto a renunciar completamente a su nueva vida, dejar todo absolutamente atrás y emprender la senda nueva. Tal vez Elías, si no lo hubiera tenido claro, si para él el ministerio no hubiese sido un altísimo honor, le hubiese dicho: Eliseo, tranquilo, tranquilo, tampoco te pase. No queme el arado, llévatelo debajo de la manga. Hombre, por si acaso, ¿no? Porque, mira, a medio tiempo está bien, no hace falta que dé unos pasos tan radicales. Hombre, si no tuvieras nada, pero teniendo tanto, hagamos la media, ¿entiendes? Pero no, Elías no le dice, no, al contrario, yo creo que Elías sonreía porque sabía que ese hombre Eliseo estaba latiendo al mismo ritmo que él. Para Elías, ser llamado por Dios era lo más, y la única respuesta apropiada era una consagración completa. Quiero preguntarte, ¿cómo ves tú el llamado de Dios? Una pregunta previa. ¿Has sentido el llamado de Dios? Dios nos ha llamado a la comunión con Cristo. Por ejemplo, dice la Escritura. Menudo llamado. Dios nos ha llamado a la comunión con Cristo. Dios nos ha llamado a la santificación. ¿Es para ti esa batalla un alto honor que se te concede? Dios te ha llamado a la santidad. ¿Emprendes esa batalla contra el pecado, contra tu carne, contra el mundo, contra los demonios? Como sintiéndote distinguidísimo por Dios, por haberte hecho una convocatoria semejante. Te levantas por la mañana como alguien sobre el cual Dios ha puesto una insignia y ha señalado y ha dado una dignidad grande. Dios nos ha llamado a ser miembros del cuerpo de Cristo. Dios nos ha llamado a estar aquí en medio de los santos. Dios nos ha llamado a darle culto juntos. Dios nos ha llamado a servir a los hermanos con los dones recibidos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ese es un llamado imponente. ¿O prefieres ser rey de Francia? Dios nos ha llamado a ser luminares en el mundo en medio de nuestra generación. ¿Es esto una carga o es un honor? ¿Te fastidia o te emociona? Me temo que algunos valoran más el éxito profesional que el honor que se les concede de servir en medio de la iglesia local con los dones que el Señor les ha dado. Me temo que algunos valoran más ser un cirujano prestigioso en un hospital prestigioso que reunirse con sus hermanos en la congregación de los primogénitos.
O lo voy a decir de una manera más prosaica. Reunirse un domingo con la iglesia. ¿Tú te das cuenta del altísimo honor que se nos concede? En estos días me he estado preguntando si la falta de vocaciones al ministerio pastoral o ministerio misionero se debe al hecho de que los padres espirituales, la generación de padres, hemos dejado de ver el servicio cristiano como un altísimo privilegio, como una posición eminentísima. Hermanos, tenemos que clamar al Señor para que renueve nuestro aprecio por su llamado, que al hablar de su vocación nos brillen los ojos y los niños lo vean. Que nuestros niños aprendan por nuestro ejemplo, no solo por nuestras palabras, por nuestro ejemplo, que si Dios les llama a su servicio, no deben rebajarse a ser reyes de Francia. Hasta aquí hemos visto que Elías es un hombre de fe, una fe auténtica, una fe con patas, como alguien oraba el viernes. Fe con patas, fe caminante, fe que parte, ¿no? Que se moviliza. Por la fe deja Horeb y se pone en marcha para hacer lo que Dios le pide, lo que Dios le manda. Pero además hemos visto que Elías entiende y aprecia el llamado de Dios. Echa su manto sobre Eliseo sin complejo. Porque él no tiene la sensación de estar poniendo a ese hombre acomodado en un aprieto, lo está lanzando a las estrellas. El tercer rasgo sobresaliente que brilla en este pasaje es la independencia que tiene Elías del ministerio. Sí, por supuesto, el ministerio es algo preciosísimo, un honor, como ya he dicho, pero Elías no tiene allí su centro. Me explico. Su centro es Dios. Elías no necesita el manto para ser alguien. ¿Entiende? No necesita ser un profeta para sentirse valioso ni para ser feliz. Por eso, como no lo necesita, es libre para soltar el manto y para echarlo sobre Eliseo. Es libre para aceptar que ya está llegando su ocaso ministerial. Es libre para investir a su propio sucesor, al que va a ocupar su plaza. Ahora a él le toca escorarse y salir del escenario. Hermanos, si su identidad y su alegría estuviesen ligados a su oficio profético, Elías jamás hubiera sido libre para soltar el manto. Se hubiese agarrado al manto como un náufrago a su tabla. Y estaría buscando excusas para postergar el momento. Mañana, Señor, mañana. Para seguir en el cargo un poquito más, un poquito más, un poquito más. En definitiva, para atornillarse al ministerio. Pero hermanos, su alma es libre. Su identidad y su gozo están en Dios y por eso puede pasar el testigo. Y puede pasar el testigo sin sentirse totalmente devastado. Que el Señor tenga misericordia de aquellos que hacen del ministerio la alegría de sus vidas. La base de su identidad. Los que se aferran a un púlpito o los que se aferran a un cargo o los que se aferran a una función. Los que llegado el momento de pasar la estafeta, el testigo, lo retienen porque si lo entregan sienten que ya dejan de ser importantes, dejan de ser alguien. Hermanos, que el Señor nos ayude a no hacer de nuestras labores nuestro Dios. Para que cuando llegue el momento de cederle el lugar a otro, lo hagamos sin resentimiento, sin tristeza, sin escatimar, sin un sentido de pérdida, sin vértigo. ¿Tú recuerdas cuando los 70 regresaron de la gira de predicación a la que Jesús los envió? Nos dice Lucas que volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban
Estaban eufóricos, habían visto el respaldo de Dios, habían visto milagros extraordinarios y sobre todo esto les está llamando la atención. Aún los demonios se cuadraban a la voz de ellos. ¿Esto qué es? Esto es maravilloso. ¡Señor! Venían emocionadísimos. Y Jesús les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús se dio cuenta de que estaban celebrando una victoria y hasta ahí todo bien. Es bueno celebrar los triunfos que el Señor nos permite obtener para su gloria. Es bueno, está bien, es normal, es natural, corresponde. Pero Jesús se dio cuenta que estaban a punto de caer en la trampa. Estaban en peligro de caer en una tentación sutil. ¿Cuál es esa tentación? Hacer del ministerio, o más concretamente del éxito ministerial, la fuente de su gozo, la fuente de su identidad, la fuente de su sentido de importancia. Amar y honrar el ministerio es algo bueno. Amarlo demasiado es una trampa. Cuando el don que me ha sido dado y cuando la tarea que desempeño se convierten en algo que me distingue y me valida, estoy al borde del barranco. Si yo necesito ese cargo para ser feliz o tener la sensación de que mi vida merece la pena, estoy mal. Porque, entre otras cosas, si de pronto aparece en la escena alguien más dotado, alguien que lo hace mejor, alguien que lo hace más rápido, alguien que tiene más éxito, entonces me voy a sentir inquieto, o me voy a llenar de miedo, o me voy a llenar de rabia, o me voy a llenar de tristeza, o voy a empezar a maniobrar para desacreditar a ese otro a quien secretamente considero un rival. Hermano mío, si basas tu alegría en el éxito que puedas tener, en las labores que sean, será muy fácil robarte el aliento. Porque si tus esfuerzos se ven grandemente recompensados y los demonios se te sujetan, irás por las nubes. Ese día baila y estarás eufórico. Pero ¿qué pasa si nada de eso está sucediendo? Si después de invertir tu fuerza y desgastarte en la obra parece que no hay fruto. Entonces te sentirás desgraciado y vas a vivir en una constante montaña rusa. Por eso Jesús les levanta la barbilla a su gente, a los suyos, a sus discípulos, y les dice: mirad más alto. Escucha, os he dado potestad sobre los demonios. El mal no os va a dañar. Eso es parte del ministerio. Eso es parte del respaldo que el cielo os otorga. Pero por amor a vuestras almas, no pongáis vuestro gozo en que los demonios se os sujetan. Poned vuestro gozo, echad el ancla en un sitio más elevado y más seguro. Regocijaos en el hecho de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. No os gocéis tanto en lo que vosotros podéis lograr por Dios, sino en lo que Dios ha logrado a favor vuestra. Lo que debe provocar que vuestros corazones brinquen no es la labor realizada, sino el favor recibido. Por gracia, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Si eso es así en nuestros corazones, el día en que nuestros trabajos sean usados por Dios para derribar las fortalezas del mal, podremos decir: gracias, Señor, gracias por esta victoria que tú me concedes. Pero sobre todo, Señor, gracias por tus amores, gracias por el derecho que me concedes de llamarme tu hijo, gracias por tu beso, por tu abrazo en Cristo, gracias por la salvación que me regala. Y el día en que sintamos que todo nuestro trabajo parece no avanzar, que estamos haciendo un montón de renuncias y nos estamos haciendo viejos sin ver el fruto de nuestras labores, ese día podemos decir igualmente, junto a Isaías: en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con su joya. Que podamos decir: Señor, todos mis gozos están en ti.
Gracias, Señor, por regalarme este tiempo de crianza, pero allí no está mi gozo. Y cuando mis hijos salgan de casa y ya yo no sea tan necesario, mi gozo no habrá menguado. Gracias, Señor, por permitirme servir como parte del equipo pastoral en esta iglesia preciosa que amo. Pero, Señor, todo mi gozo está en ti. Y cuando ya sea viejito y ya no pueda sacar las castañas del fuego y todos corran a buscar el consejo de otros labios porque mis capacidades, tanto físicas como intelectuales, estén muy mermadas, cuando tengan que envolverme con lanas porque el cuerpo se tarde en calentarse y cuando apenas sepa relacionar los recuerdos, Señor, permíteme saberme como nunca antes el hijo de la túnica de colores y bailar de puro gozo por dentro, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Haga más, haga menos, se sujeten los demonios, no se sujeten los demonios, aunque los demonios se van a sujetar. Jesús dice, os he dado autoridad. Habrá un momento donde ya no podremos salir a la batalla como David, ¿no? Quédate aquí, le dijeron sus jóvenes, quédate aquí. Tú ya no estás para estos trotes. Pero que ese día, cuando los años se acumulen en la frente, podamos ver con más claridad que nunca que el Señor nos ama, que somos los amados de Dios, que todo el amor de Dios ha sido volcado sobre nosotros y nos pertenece legítimamente en virtud de nuestra unión con Cristo. Recapitulo y vamos a por el último rasgo. En primer lugar, hemos visto en Elías a un hombre de fe auténtica, una fe que obra, que actúa, que obedece, que se mueve. En segundo lugar, hemos visto que Elías no tiene el ministerio como algo de poco valor, al contrario, lo aprecia. Lo cuenta como un don extraordinario, como un honor, como una altísima dignidad, como una insignia divina. Y por eso desafía a Eliseo y acepta la respuesta radical de Eliseo, sin complejo, sin pedir perdón, sin sentir que ha puesto al otro hombre en un aprieto, sin complejo le echa el manto. Elías, te estoy lanzando a las estrellas. Y en tercer lugar, a pesar de tener el ministerio en altísima estima, no se aferra al manto profético porque su corazón no está en el manto, su corazón está escondido en Dios. Su tesoro no es el ministerio profético, su tesoro es Dios mismo. El ministerio no es la fuente de su alegría o de su importancia, Dios es su centro. Y vamos a por el último rasgo, humildad. Escuchen de nuevo el relato. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y el versículo 20 nos dice, entonces, dejando él, Eliseo, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Voy a intentar explicar lo que entiendo que Elías está comunicando con esa expresión. Cuando Eliseo entendió lo que estaba pasando, se dio cuenta de lo que significaba el gesto que acababa Elías de tener con él. Entonces, yo imagino que Elías pasó cerca de Eliseo, le echó el manto y siguió caminando, porque dice que Eliseo corrió. Imagino que se quedó un poco en shock este hombre, porque él conocía a Elías. Todo el mundo conocía a Elías. Y es posible, tal vez, que Dios ya viniese durante años trabajando en el corazón de Eliseo y poniendo un celo y una pasión. Y cuando se dio cuenta que Dios lo señalaba de esa manera tan clara, que Dios lo llamaba tan claramente, seguramente quedó en shock. Pero en su corazón ya se había desatado el fuego de Dios. Ya en su mente él estaba ya caminando en otro camino. Y entonces
vino corriendo detrás de Elías y pidió permiso para despedirse de sus padres. Por supuesto que te voy a seguir, pero ¿me concedes permiso para besar a mis padres, despedirme de ellos? Lo que él quería es despedirse formalmente de sus padres y también de su gente. Escucha de nuevo la respuesta del profeta. Ve, vuelve, que te he hecho yo. Eliseo, escúchame. Esto es entre tú y Dios. Sí, claro, he sido yo el que te he echado el manto, pero yo soy un mandado. Te está llamando Dios. A mí no me mire. A mí no me mire. Yo no soy el que te está atando. Yo no soy el que te obliga a nada. Yo no soy tu Señor. Tú no te debes a mí. ¿Qué te he hecho yo? Es Dios. Es Él el que te está haciendo esto. Es Él el que te está imponiendo obligación. Es Él el que está atando tu conciencia. Te debes a Él. A mí no me mires. Ni puedo ni quiero apropiarme de tu llamado. Tu llamado es un llamado celestial. Por supuesto, quiero servirte como padre espiritual, pero no eres mío, Eliseo, no eres mío. Como los hijos no son de los padres. Yo quiero entrenarte para Dios, pero no quiero enseñorearme de ti. Tu devoción, tu lealtad primera, tu apego más profundo, tu dependencia toda, tu vida entera debe estar hacia Dios y no hacia mí. Yo, Eliseo, soy un eslabón en la cadena. Somos consiervos. Somos consiervos. Sí, de momento a mí me toca liderar y a ti te toca servir, pero ambos vivimos bajo la misma voz. Ambos tenemos el mismo Señor, ambos tenemos el mismo pastor y somos ovejas del mismo prado. Así que, Eliseo, en el tiempo que está por delante, quiero ser tu guía, no tu dueño. Quiero discipularte, no controlarte. Tú, Eliseo, no eres mi proyecto. Tú eres un siervo del Dios Altísimo. El ministerio no es mi feudo. El ministerio es el campo de Dios. No quiero hacerte mío. Quiero hacerte suyo, de Dios, que seas de Él, que vivas por Él, que vivas para Él. No busco hacerte uno de mis seguidores, sino empujarte a alcanzar todo aquello para lo cual Dios te ha alcanzado. Hermano, el mismo rasgo vemos en el corazón del apóstol Pablo. Cuando él escribe su segunda carta a los Corintios, él dice: Corintios, es verdad, he suspendido una de mis visitas proyectadas a Corinto, pero lo hice para no añadir tristeza, lo hice con un propósito de bien para vosotros. Y entonces añade: no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Toda una definición del ministerio. No es que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Así entiende Pablo su apostolado. Pablo ha engendrado en Cristo a esta gente. Sí, yo os engendré en Cristo, pero no me considero vuestro amo. Soy más bien vuestro colaborador. Trabajo junto a vosotros para vuestra alegría en Dios. Por supuesto, soy un apóstol. Tengo una legítima autoridad sobre vosotros, pero no para dominaros, sino para edificaros, para haceros florecer, para que seáis felices. Hermanos, cuidado. Porque hay quienes tienden a apropiarse de los demás. Los hacen orbitar alrededor de ellos como si fueran sus satélites. Los usan para perseguir y adelantar su propio sueño. Y quieren ocupar el lugar de Dios en sus conciencias. Y quieren adueñarse de su fe y hacerlos a su imagen y convertirlos en dependientes de su voz y de su consejo. Y quieren hacerse indispensables para los demás. Y a veces pueden caer en manipularlos con culpa si no se dejan mangonear.
Y de esa manera los hacen incapaces de leer por sí mismos la Biblia y de responder por sí mismos a los impulsos del Espíritu. Cuidémonos siempre de enseñorearnos de otros. Me lo digo a mí, como pastor de esta iglesia. Te lo digo a ti, como miembro de esta iglesia. Como padre, como madre. Cuidado, 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 cuidado. Mantente humilde, no te excedas. Piensa de ti con cordura. Eres solo un eslabón. La misión no nació contigo, la misión no muere contigo. La misión es mucho más grande. Eres un eslabón. Y si nos adueñamos de los que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado, vamos a atrofiar sus almas. Los hacemos dependientes de nosotros. Y de esa manera los vamos a hacer pusilánimes, cobardes. Pero si los remitimos a Dios, si los animamos a ser dependientes de Dios e independientes de nosotros, les vamos a ayudar así a que sean lo que deben ser, lo que Dios espera que ellos sean. Les vamos a ayudar a desempeñar el rol que el cielo les ha dado. Y entonces, escucha esto que es muy bonito. Entonces, de alguna manera, sus éxitos serán también nuestros éxitos. Hemos visto cómo Elías ungió a Eliseo, lo pongo entre comillas porque no le derramó aceite literalmente, sino que le echó su manto. Pero vamos, es una encomendación al ministerio, es una investidura, por así decirlo también. Hemos visto entonces cómo Elías unge, entre comillas, a Eliseo. Pero una pregunta, ¿cómo ungió a Jehú? Porque Dios le dijo, ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey sobre Israel, y a Eliseo como profeta en tu lugar. ¿Cómo ungió Elías al rey Jehú? Eso se narra, el ungimiento de Jehú, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 9. Y Elías no aparece por ningún lado. Es Eliseo el que hace los arreglos para el ungimiento de Jehú. Y de hecho el ungimiento de Jehú ni siquiera lo hace Eliseo, sino uno de sus discípulos, uno de los hijos de los profetas, bajo la orden de Eliseo. Algunos piensan que Elías no fue del todo obediente. Dios le dijo que ungiese a 3 y solo ungió a Eliseo. Entonces Elías obedeció parcialmente al Señor. Lo dudo, me niego a creerlo. Y mis razones son estas. Si Elías hubiese vivido el final de sus días de una manera tibia, con una obediencia parcial, viviendo a medias en los dictados del Señor, el Señor no lo hubiera honrado llevándoselo de la manera en que se lo llevó. El Señor no lo hubiera honrado haciendo que apareciera junto a Moisés en el monte de la transfiguración. Yo más bien pienso es que Dios había dispuesto que Elías ungiera a Jehú a través de Eliseo. Eliseo fue una flecha lanzada desde el arco de Elías. Y cuando la flecha lanzada desde el arco de Elías dio en el blanco, Elías dio en el blanco aunque ya no estaba. La flecha salió y en ese vuelo de la flecha llamada Eliseo, Elías partió, ya no estaba. Pero cuando esa flecha lanzada por Elías, por Dios, pero a través de Elías, dio en el blanco, ese éxito, esa victoria, que es de Eliseo, por así decirlo, también incluye a Elías. Elías participa de eso. Gabriel Celaya, en un poema suyo titulado Educar, dice lo siguiente, es un poema que ya he leído creo en varias ocasiones. Educar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja que ese barco, ese niño, y yo puedo añadir ese discípulo, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos
seguirá nuestra bandera enarbolada. Es hermoso, ¿verdad? Quiero recapitular todo y cerrar este mensaje. Yo quiero estos rasgos en mi vida. Los quiero para mí y los quiero para ti. Porque esto tiene que ver con nuestra felicidad y con la gloria de Dios, que básicamente es lo mismo. Señor, que podamos orar así, dame una fe viva. Dame una fe caminante, dame una fe que obre, dame una fe que parta, dame una fe que actúe impulsada por el amor. Si tienes que tomar decisiones, o como se suele decir, dar pasos de fe, pues dalos, parte de allí. Dalo. ¿Qué pasos de fe tienes que dar? Pídele al Señor tener una fe verdadera que vibre al punto de moverte. Y si alguno reconoce aquí que su fe es teórica, entonces dite la verdad a ti mismo. No es fe. No es fe. Y arrepiéntete por tu incredulidad. Y pide perdón al Señor. Y expón tu corazón a Dios hasta que sea fe. Dios no rechaza a los que vienen humildes delante de Él. Dios no rechaza. Si tu corazón está enfermo y no cree, porque no hay nada más natural que creer a Dios. No hay nada más humano que creer a Dios. Cuando no creemos a Dios es que estamos enfermos. Pero cuando los enfermos vienen al Señor, ¿qué hace el Señor? Los sana. Los sana. Él da fe. Él imparte, Él regala a los que se humillan la salvación. Oremos también pidiendo, Señor, que nada sea más honroso para mí que responder a tu llamado. Señor, que aprecie tu llamado. Este llamado de estar aquí, de pertenecer a una iglesia local. Este llamado de servir a mi esposa siendo cabeza en medio de mi hogar. Este llamado de criar hijos para tu gloria. Este llamado de servir a mis hermanos con los dones que me has dado. Este llamado de reunirme domingo tras domingo para la adoración pública, para honrar tu nombre, para darte la gloria de vida. Señor, ayúdame a ver estas cosas, no como no bostezando, no diciendo, pues sí, será grande esto. No, Señor, ayúdame, que me brillen los ojos, que palpite mi corazón, que me emocione, que yo me sienta el tipo más distinguido sobre la faz de la tierra. Al punto que ser, yo qué sé, que ganar un Oscar o un premio Nobel o lo que sea, me parezca a calderilla. Tu llamado, Señor. Aunque, bueno, dicho entre paréntesis, para matizar, ¿no? No me gusta dejar los trazos gordos, ¿no? El triunfo en cualquier disciplina académica o en cualquier trabajo secular puede ser también parte del llamado de Dios. Y muchas veces lo es, ¿eh? Cierro el paréntesis, pero yo creo que se está entendiendo lo que digo, ¿no? En tercer lugar, Señor, líbrame de ver el ministerio como la fuente de mi alegría. Solo tú llenas mi alma. Y la llena hasta sus bordes. Y Señor, dame humildad, dame la gracia de quedarme en mis casillas, de ser consiervo para otros, no el Señor de nadie. No me permita anhelar que los demás orbiten en torno a mí y hacerlos a mi imagen y que dependan de mi consejo. Tú eres el sol, que todos orbitemos en torno a ti. Solo tú eres Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir esta palabra. Y confiamos en la obra de tu Espíritu Santo, recordándonos, Señor, estas verdades, aplicándolas de manera muy particular a nuestra historia, a nuestra vida, a nuestras circunstancias. Señor,
No me conformo con que haya sido dicho lo dicho. Te pedimos juntos, Señor, que tú uses esta palabra para abrirte paso, para conquistar más terreno en nuestra alma, para hacernos mejores, para hacernos más libres, para hacernos más parecidos a Cristo. Santifícanos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir de este modo, para tu alegría y para la nuestra, y para el bien de muchos. En el nombre de Jesús. Amén.